Gabriel, un placer recibirte otra vez. Somos parecidos. Sí. Puede ser que seamos hermanos separados al nacer. ¿Te Tenemos parece? que ver. Puede ser. La otra vez me dijiste que yo era más joven. Sí, lejos. Me parece que no, Aparte, me puse anteojos solo para que el parecido sea lo más próximo posible. Hay que preguntarle a la gente que está viendo este programa, ¿somos Claro. parecidos o no? De escala del 1 al 10. Y ahí nos van mandando a nuestras Claro, redes. tal cual. Bueno, gracias por venir. Un placer. Empiezo de lo muy particular para después ir a lo general. Primero quiero volver a recomendar dos de los libros de Gabriel. Este que me parece que se transforma en un hecho vital, que son 300 preguntas en 300 palabras, sin metáfora, sobre el conflicto que estamos viviendo. Para poder entenderlo, digo, somos muy ignorantes sobre este tema y nos permitimos opinar, así que súper recomiendo, y después voy a mostrar el otro también. Hoy la Corte Penal Internacional toma una decisión, a mi modo de ver, demasiado salomónica, que condena, pide la captura de Netanyahu, premier israelí, más el titular de Hamas y a uno de los jefes de... ¿Cómo te cae esto? Mira, el problema es que como estudiante de abogacía me molesta cuando una organización que debe ser el paladín de la ley toma una decisión que está tan alejada de la ley. Porque para poder tomar esa decisión, la Corte Penal Internacional debería tener jurisdicción. O sea, podría actuar sobre un terreno determinado. Israel no firmó la adhesión y Palestina no es un Estado. Claro. Entonces se inventaron los jueces, activistas, universalistas que tienen derecho sobre algo que no tienen derecho. Eso por un lado. Y por otro lado, según las normas internacionales, cuando un Estado sólido investiga sus posibles crímenes de guerra, no puede la Corte Penal Internacional intervenir porque estaría violando el principio de complementariedad. ¿Qué ha hecho en este caso? Bueno, el fiscal general, Karim Khan, debería haber llegado en mayo a Israel para poder escuchar también la versión de Israel y poder decir que él no iba a intervenir en algo que estaban investigando los locales. Bueno, surgió el tema de la acusación en su contra por acoso a una mujer, una empleada, y entonces canceló. Y por lo tanto no escuchó a Israel y violó el principio de complementariedad. Y luego de eso se saca de la manga un supuesto crimen de guerra basado en algo, entre otras cosas, que Israel no permite la entrada de alimentos. Pero la misma Corte Penal Internacional pidió un informe para ver si era verdad. Y el informe le dijo que no hay pruebas para decir algo así. O sea que violó la jurisdicción, violó el principio de complementariedad y encima acusa algo que ya le dijeron que no es. Huele a decisión política y por lo tanto hay que tomarlo como una decisión política y no legal. ¿Cómo puede ser que todavía se siga equiparando, después discutimos los pormenores, pero que siga equiparando a un Estado democrático, con elecciones libres, con representación diversa, ¿verdad?, con una organización terrorista? Quiero decir, se pone en pie de igualdad, no digo Palestina e Israel, Israel y Hamas. Y porque la ONU representa a 193 estados, de los cuales 130 son estados no democráticos, islamofascistas muchos de ellos, y que son una dictadura de la mayoría. O sea que 130 de 193 son lo que son. La Corte Penal Internacional representa a esos 130. Entonces, igualan a un país democrático con un país que no es, y por eso creo yo que ha llegado el momento que las organizaciones internacionales se paren. No puede ser que Argentina, con su nivel de democracia bastante positivo, tenga el mismo estatus que Sudán del Norte. No puede ser que los dos tengan un voto. Pero fíjate lo ridículo de todo esto. ¿A quién acusan del lado de Hamas por crímenes de guerra? A un hombre llamado Mohamed Def. Orden y captura contra Mohamed Def. Mohamed Def desde el 1 de agosto está muerto. El ejército de Israel dice, tenemos pruebas que está muerto en combate. Y por lo tanto están llamando y citando a alguien que ya está muerto. O sea que es triplemente ridículo todo esto. Pasaron 13 meses del atentado terrorista. Contame cómo se vive hoy en Israel. Es raro porque, por un lado, económicamente uno podría esperar que la economía sufra, por ejemplo, por la falta de turistas. Sin embargo, el último informe dice que la economía creció. La gente sigue trabajando desde su casa porque, en parte, es un país muy tecnológico que permite que pueda seguir avanzando, incluso de forma remota. Por otro lado, los soldados de Israel quieren seguir adelante, no quieren que la guerra pare. Eso te demuestra que quizás los soldados son los convencidos, las familias son los convencidos de la justicia de la guerra y los generales y los políticos van detrás de la ciudadanía. Y por otro lado hay una angustia general porque todos tenemos que entregar, sacrificar, voluntarizar a nuestros hijos
a una situación de guerra. Yo tengo a mi hija en el ejército y tengo a mi hijo camino a tener que ir al ejército. Y cuando tu hijo te dice, papá, yo necesito ser combatiente ahora, necesito proteger a la familia. Vos ya lo hiciste en el pasado. Es mi turno de proteger a mi casa, a mi país, y lo voy a hacer feliz. ¿Eso dice tu hijo? Y por supuesto. Y dice, lo voy a hacer convencido y es muy bueno. Entonces, por un lado, tú dices, ¿es necesario ese idealismo? Y por otro lado, él me dice, vos también sos igual de idealista. Me enseñás ideales, yo imito lo que hacen mis padres. ¿Cuántos años tiene tu chico más chico? 18. 18. ¿Y cómo digo, porque vos has militado, has puesto el cuerpo por la defensa de la existencia del Estado? Haceme acordar que insista esto, no estamos debatiendo un conflicto territorial, estamos debatiendo la existencia o no del Estado Democrático de Israel en Medio Oriente. ¿Qué te pasa por el corazón, Gabriel, cuando tu hijo de 18 años te dice, papá, es el momento mío, tengo que ir a defender al país? Mira, por un lado, mucho orgullo por el hecho de que sea empático hacia su sociedad. O sea, Hegel decía, vos tenés 3 tipos de actitudes. Sos empático y solidario y altruista con respecto a tu familia, le das sin esperar nada a cambio. Pero sos egoísta hacia tu sociedad, le vendés paraguas a tu sociedad. Y el máximo ideal es cuando sos capaz de ser empático y solidario hacia tu sociedad. Cuando intentás dar a otros sin esperar nada a cambio para beneficio de alguien incluso que a veces no conoces. La actitud de mi hijo y de otros hijos es esa. Realmente sentir que es importante defender a tu amigo. Y cuando estás en el ejército, proteger a tu amigo porque vos sabés que él te protege también a ti. Entonces, por un lado, orgullo. Por otro lado, yo no sé si llamarlo culpa, pero mucha responsabilidad. Porque yo decidí irme de Argentina para ir a vivir a otro país. Y por mi decisión, mi hijo ahora siente lo que siente y tiene que exponerse a un peligro físico real. Entonces no puedo sacarme encima la responsabilidad o indirectamente la culpa de haber predestinado su destino. Pero, ¿sabes? Al fin y al cabo, cada uno elige su propio destino y es una decisión también de él y yo tengo que apoyarlo en su decisión de exponerse. Lo tengo que apoyar porque ella lo decidió. Hubiese preferido que no lo haga, hubiese preferido que no estemos en guerra, hubiese preferido que ningún hijo de ningún israelí y de ningún palestino sepa lo que es la muerte y experimentar la muerte de cerca. Pero es lo que hay. Digo mal, exagero cuando digo no es una batalla menor, es la batalla por la existencia de un Estado y la democracia liberal. Sí, totalmente, y es Israel el que está defendiendo los valores de las democracias y de los valores de países que respetan la ley y de democracias y de valores, ¿sabes qué? Incluso judeocristianos y de los valores de la producción y de la meritocracia, que es un país que cuando tú te esfuerzas, estudias y consigues cosas, te felicitan. Todos esos valores que estaban representados en las democracias modernas occidentales están siendo desafiados en varios lugares, especialmente en Europa. Entonces es probable que si Israel cae, que no va a caer, entonces se vean afectadas un montón de democracias más débiles o de sociedades que no saben muy bien qué quieren. Y lo ves específicamente en Europa esto, menos en otros países. Tuvo mucha razón y se adelantó mucho Oriana Fallaci cuando decía la rabia y el odio. Tenía mucha razón, ¿no? Sí, tenía mucha razón, pero lo que pasa es que no era políticamente correcta en esa época. Y yo cuando empecé a dedicarme a esto y a estudiar Islam, y decía que el radicalismo islámico, que es la minoría del Islam, es el agresor y que agrede en Europa, en Estados Unidos y también explota embajadas y AMIAs en Argentina y en otros lugares, ese radicalismo islámico es la cuna del problema. Cuando yo empezaba a decirlo eso, también me acusaban de ser políticamente incorrecto. Lo que pasa es que es muy complicado modificar patrones de conductas y prejuicios de personas que toman ciertas verdades como dogmas. Te voy a dar un ejemplo. Cuando te enseñan en una universidad de América Latina que los conflictos son territoriales y que todo es un problema por tierras y que todo es un problema por ocupación o que la gente busca
ganar gas y hacerse de gas y de petróleo. Y de pronto vienen especialistas del Medio Oriente y te dicen, los conflictos en Medio Oriente son religiosos y tribales. A una persona que no tenga amplitud intelectual va a decir, no, esto no es contrario a lo que me explicaron en mi universidad materialista. Bueno, ahí está la diferencia entre una persona que acepta que no toda la realidad es según mi espejo, o sea, yo soy liberal, todos son liberales. Yo soy laico, todos son laicos. Yo soy bueno, todos son buenos. No, hay personas que no son laicas, que no son liberales y que no son democráticas. Dijiste muy bien, es un conflicto religioso e ideológico, creo que fue la expresión que utilizaste. Háblame de ese 10% de fanáticos del Islam. ¿Qué pretenden? ¿Cuál es su ideología? Bueno, digamos, el paraíso es que todo el mundo sea musulmán. Y dividen al mundo terrenal entre lo que es Islam y lo que algún día será Islam. Se llama en terminología islámica Dar el-Harb, que es la casa de la espada, lo que algún día será Islam, y Dar el-Islam. Y Dar el-Islam en el ideal va desde Afganistán hasta España. Ahí, en el pasado, gobernaba un califa que imponía la ley religiosa y política a la vez. El momento cúlmine para ellos es el año 750, que dice los omeyas, tenían un califa y gobernaban todo eso. Además dividen la humanidad entre el que es fiel a la única verdad, que es el Islam, y el que es pagano, el que cree, por ejemplo, en piedras, animistas. A ese hay que asesinarlo. Hay que asesinarlo. Por supuesto. Entonces, fíjate lo que hicieron con los paganos en Darfur, o con las mujeres hasidíes y los hombres hasidíes en Siria. Ellos son paganos, no creen en un solo Dios, y no creen en la verdad suprema. Pero hay alguien en el medio, y alguien en el medio que se conoce como dhimmi, del árabe al-dhima. Judíos y cristianos que creen en un solo Dios y que son considerados pueblo del libro, pero que no creen en Alá ni en Mahoma como el profeta. A ellos, al dhimmi, se los puede someter porque son propiedad del califa y tienen que imponer un impuesto por cabeza llamado jizya. ¿El dhimmi puede tener un Estado independiente? No. Y menos en la Tierra Santa Islámica. Por eso Hamas, Hezbollah, la Yihad Islámica, ISIS, Al-Qaeda, no puede aceptar ningún Estado judío y ningún Estado cristiano. En ningún lugar del mundo. En ningún lugar, y menos en un lugar que es Tierra Santa Islámica. ¿Por qué asesinaron a los armenios durante la Primera Guerra Mundial, los otomanos, provocando el genocidio armenio? El nombre genocidio armenio tiene un problema, porque es verdad, la inmensa mayoría fueron armenios, pero fueron asesinados, además de ser por ser armenios, por ser cristianos. ¿Por qué se escapan los cristianos de Belén? Y hoy Belén, que es una ciudad en 1920 de 80% de cristianos, hoy tiene menos de 10. ¿Por qué? ¿Por qué no hay cristianos ahora en el Líbano? Cada vez bajan más los cristianos maronitas. ¿Y por qué explotan iglesias cristianas en Egipto? Y porque son cristianos. Entonces es probable que vos me digas, bueno, Gabriel, yo no soy cristiano, no soy muy fiel. Está bien, pero los que están ahora siendo asesinados y perseguidos son los cristianos en el Medio Oriente, no los judíos. Los judíos tienen una guerra y tienen un ejército que defiende a los judíos. Los cristianos no lo defiende nadie. Y cuando el Papa se atrevió a decir algo que es lo mismo que estoy diciendo yo, volaron 2 iglesias y asesinaron 86 cristianos. Fue el Papa anterior, Benedicto, que dijo que el Islam estaba educando a sus hijos a la espada, o sea, a la fuerza. Todo esto es problemático, porque estamos hablando de una guerra religiosa cuando nosotros en Occidente ya superamos esa etapa. Este Papa, ya que lo trajiste, dijo algo que me impactó, y es que hay que analizar si en Gaza hubo un genocidio. Es lo mismo que decirte que hay que analizar si el Papa tuvo hijos. Es el mismo tipo de concepto. Él tomaría eso como un insulto. Y yo tomo lo mismo que él dijo como un insulto. Porque suponer que el pueblo judío, en el marco del ejército de Israel, que tiene la capacidad para hacer un genocidio, y no tiene la intención, al contrario, le avisa a los palestinos dónde va a atacar, quitando y destruyendo la sorpresa del ataque. Y que le envía papeles y le mete 350 camiones de ayuda humanitaria por día a la Franja de Gaza, le entrega comida a aquellos que van a utilizar la comida para poder reforzar su cuerpo para atacar a Israel. Entonces, que él diga algo así es una ofensa. ¿Por qué lo dice? Bueno, puede ser para contentar a cierto público, puede ser también que sea por ignorancia, porque el hecho que sea el Papa no significa que sea un estadista del Medio Oriente, puede ser por muchas razones. Yo lo tomo esa frase como una ofensa. Y viniendo del Papa y teniendo en cuenta
la influencia que ha tenido la religión en el asesinato sistemático de judíos durante generaciones, creo que debería ser más prudente con el uso de las palabras. Me quedo pensando en esto, ¿no? ¿Cuánto crees que hay, ya salgo del Papa, pero en algunos sectores como la Argentina, de ignorancia, cuánto de pseudoprogresismo, cuánto de fascismo? O sea, porque, a ver, si tomo la izquierda, yo no tengo duda, la izquierda argentina ha sido siempre autoritaria, antisemita, no hay duda. ¿Cuánto crees que hay de ignorancia o de contentar a este público, como vos decías? Depende, por supuesto, del público, ¿verdad? Yo en general, a una persona que me dice que levanta ahora banderas a favor de los niños de Gaza, la felicito. Pero la felicito si levanta banderas a favor de los niños de Gaza y de la población civil de Gaza y levanta la bandera palestina, lo felicito siempre y cuando levante ahora la bandera palestina, pero antes de la guerra haya dicho, no puede ser que los niños palestinos sean educados y adoctrinados a suicidarse. Y no puede ser que el dinero del pueblo palestino sea gastado en construir túneles sin fabricar misiles. Y no puede ser que la UNRWA contrate a un montón de terroristas como sus empleados y gaste, dilapide 45.000 millones de dólares desde el año 1949, 50, 51. Desde entonces hasta ahora le podría haber comprado a cada palestino una casa, un auto y un jardín. Y lo dilapidó para pagar a gente que siga eternizando el conflicto. Si vos te quejaste antes y después, sos un tipo digno y sos una persona honesta. Si solamente lo que hiciste fue quejarte después, sos un hipócrita. Y lo haces para la galería, para quedar bien con cierto sector y ponerte la etiqueta que sos un humanista. No sos un humanista, sos todo menos eso. Entonces, ahí tienes por un lado cierta cantidad de personas que actúan de esa forma. Por otro lado, hay un fenómeno que es real, que nos duele a todos y que afecta mucho universidades, algunos medios de comunicación, que es el fenómeno de la interseccionalidad. Y lo voy a explicar rápidamente. Mira, imagínate que tú eres una persona que perteneces al grupo LGTB. ¿Está bien? Soy. ¿Ok? O sea que imaginemos algo real. Entonces imaginemos también que tú eres una persona que eres pobre. ¿Qué posibilidad hay que tú siendo pobre y perteneciendo a este grupo en Estados Unidos, además tengas algún tipo de prontuario delictivo en la policía? Alto. Muy bien. Entonces, esta parte es la parte honesta y la parte lógica de la interseccionalidad. Dicen que hay identidades que son predictibles de alguna manera o que se puede suponer que van a tener ciertos prejuicios o perjudicadas. Entonces las catalogan como víctimas. Esa es la parte lógica, muy bien desarrollada por una docente, Croshaw, en Los Ángeles en los años 90. Desde ahí desbarrancó. Porque lo que dicen es que toda persona que es víctima tiene derecho al pataleo y cuanto más víctima sos, más derecho al pataleo. O sea que una mujer siempre es buena. Una persona del grupo LGTB siempre es bueno. Una persona de color siempre es bueno. Una persona pobre e indígena siempre es bueno. Y los palestinos siempre son buenos. ¿Y quiénes son los malos? Si vos sos un hombre heterosexual, blanco, sos casi la epítome del mal. Si sos exitoso, mucho peor. Por supuesto, porque los ricos algo deben haber hecho. El Estado de Israel, el pueblo judío, es catalogado ahora como del lado victimario. Entonces lo que te va a decir una persona así, te va a decir, todas las víctimas tenemos que unirnos de forma incondicional porque todos los victimarios siempre se unen para hacernos daño. Pero ahí hay un algo casi yo diría de la realidad que debería convencerte lo contrario. Volvamos al ejemplo de la comunidad LGTB, que ha alzado en la última marcha del orgullo banderas palestinas. No podría decir que es gay, no podría llevar una bandera de Israel, porque son literalmente asesinados. O sea, los casos de asesinato de personas por la mera orientación sexual son obvios. ¿Cómo se hace Porque los seres humanos son seres humanos. Y hay personas que tienen honestidad intelectual y sentido común, y otras personas que son fanáticos, que defienden causas de forma incondicional sin analizarlas. Entonces, yo defiendo la causa LGTB y pienso que tienen total derecho a exigir igualdad ante la ley y que se los ha discriminado a ciertos grupos de manera importante y en algunos países como Israel, menos que en otros países. Tenés que requerir
que una persona sea coherente o consistente en su punto de vista moral. Yo en general te digo lo siguiente, cuando quiero medir a alguien su integridad moral, le pregunto 4 preguntas. ¿Qué opinas de las mujeres? ¿Qué opinas de la diversidad sexual? ¿Qué opinas de las personas de color? ¿Y qué pensás de los judíos? Una persona puede ser muy correcta y muy sensible en 3 temas y después en uno pisar el palito. Y además, puedes que sea una persona que tenga incluso un premio Nobel, pero cuando habla de ciertos temas, se transforma en un troglodita. Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, cuando habla de Israel y de los judíos, se transforma en un analfabeto. No entiende el conflicto palestino-israelí, habla de lo que no sabe, habla de forma extremadamente agresiva. Te das cuenta, una persona puede ser buena para ciertas cosas y para ciertas cosas demostrar que sos una persona poco digno del título que te atribuís. Traigo algo que decías antes, hay un 10% del Islam radicalizado. ¿Cuánto poder ejerce este 10% por sobre todo el resto? Y bastante, porque son muy fuertes en ciertos países del Medio Oriente. Entonces tú tienes a un país radical islámico como Qatar, que tiene mucho dinero y que tiene la televisión más fuerte de todo el Medio Oriente, que es Al Jazeera, que también transmite en árabe, en inglés y en otros idiomas, y que también tiene una especie de plataforma progre. O sea, Al Jazeera te puede explicar en un programa de televisión en árabe cómo golpear a una mujer, porque se puede golpear a una mujer en el Islam. Se puede golpear a la mujer en el radicalismo islámico. Pero Al Jazeera explica el cómo. Por supuesto, te va a decir, no golpees a la mujer, a tu esposa, adelante de un niño. No golpees a la mujer en el rostro, porque eso lo van a ver los vecinos. Entonces te explica cómo golpear a una mujer. Eso ha ocurrido durante años en un programa incluso de preguntas y respuestas que la gente preguntaba y le explicaban cómo golpear a una mujer. Entonces, eso transmite Al Jazeera por un lado. Pero en América Latina te vende la versión progre, AJ+, que es Al Jazeera para personas que no entienden el Medio Oriente. Entonces te muestran que son humanistas. Es Al Jazeera, es la misma Al Jazeera. Entonces Al Jazeera Qatar, la dueña de Al Jazeera, pagó 4.700 millones de dólares para financiar universidades en Estados Unidos. ¿Querés entender por qué hay manifestaciones antisemitas en Estados Unidos? ¿Quién pagó todo eso? Entonces, países como esos. Cuando viene el expresidente de Argentina y se vanagloria Macri, que tiene el amigo, el emir de Qatar. Bueno, estás hablando de un país muy problemático, que pagó las cuentas de ISIS durante varios años y que pagó las cuentas de Hamas. Qatar pagó 20 a 25 millones de dólares por mes para que Qatar pueda planificar y hacer el atentado que hizo el 7 de octubre. Por lo tanto, sería... Jamás. Dijiste Qatar, pero jamás hizo. Qatar pagó a Hamas para que hiciera el atentado. Entonces, si tenés un amigo catarí, yo te aconsejo, disimúlalo y no le pongas a la camiseta líneas aéreas de Qatar, porque estás promocionando un país que es claramente yihadista. Otro país que va camino a eso es Turquía. Yo creo que Turquía va a ser dentro de 10 años lo que hoy es Irán. Irán también es un problema en todo esto. Y hay países que se van moderando. ¿De qué depende? De la educación. Revisa los programas de estudios y te vas a dar cuenta quién incita y quién busca la tolerancia. Te voy a dar el ejemplo bueno. Emiratos Árabes Unidos echó a los profesores palestinos que adoctrinaban a la violencia e impuso un programa llamado Tolerancia. Entonces tú vas a Dubái y vas a ver en el mismo lugar, en la casa de Abraham, una iglesia, una sinagoga y una mezquita. Arabia Saudita está haciendo lo mismo. Es por eso que para solucionar el conflicto palestino-israelí, ¿de qué depende? Educar hacia la paz y hacia la tolerancia. Y que el judío y el cristiano no es dhimmi, no es inferior, y vas a lograr la paz. Me quedo pensando en esto de... En Irán, ¿qué es hoy Irán, Gabriel? A ver, Irán es un país que tiene una dirigencia chiita, y el chiismo es el 15% del Islam. La mayoría del Islam es sunita. Y el chiita, el origen, se siente obsesionadamente perseguido y cree que los sunitas se los van a comer. Entonces decidieron, desde la Revolución Islámica, crear un pulpo alrededor del Medio Oriente y también en América Latina para subsistir. Lo que más le importa es que el régimen chiita se mantenga en pie. Entonces, ¿qué han creado? Han creado una fuerza revolucionaria, una guardia revolucionaria para sostener militarmente al régimen, incluso policías, llamados las fuerzas Basij, que lo que hacen es disparar como francotiradores contra todo aquel manifestante que pone en peligro potencial al régimen. Entonces, internamente,
someten a la población a la violencia, lo hemos visto. Pero externamente crearon varias cosas. Primero, comunidades chiitas que apoyan a Irán y que a veces mandan dinero a Irán y que a veces lavan dinero para Irán o para Hezbollah. Y por otro lado han creado un pulpo en donde rodean a los enemigos de Irán, especialmente Israel. Entonces arman, financian a Hezbollah, armaron y financiaron a los hutíes en Yemen, a Hamas, a las fuerzas revolucionarias, a las guardias revolucionarias en Irak. Todos esos son los brazos del pulpo. Este pulpo hoy está débil y creo yo que va a ser más débil en los próximos meses. Ya sé que lo tengo que buscar acá, la diferencia entre chiitas y sunitas, pero en pocas palabras, ¿cuál es la diferencia? 15% chiitas, 85% sunitas. Los chiitas suelen ser más progres, pero no este régimen de los ayatolas, ¿está bien? Uno cree que el Islam tiene que estar gobernado por la sangre de Mahoma. O sea, por Mahoma, te lo digo rápido, que se casó, que su hija Fátima se casó con Ali Ben Talib y tuvieron hijos Hassan y Hussein. Eso es la sangre de Mahoma. Esos son la fracción de Ali. En árabe, Shiat Ali. Ahí viene a parar Shiita. Y los sunitas creen que no, que tiene que gobernar la tribu de Mahoma. La tribu de Mahoma es la tribu de Quraysh. Uno es la sangre, otro es la tribu. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el líder de ISIS? ¿Te acordás? No. El líder de ISIS tradicional era Abu Bakr al-Baghdadi al-Qurayshi, que era Abu Bakr, que es el primer califa después de Mahoma, al-Baghdadi, el que viene de Bagdad, al-Qurayshi, que viene de Quraysh. Según lo que te expliqué hoy, entonces, si es de Quraysh, es sunita. Si vos ves una persona que se convirtió al Islam y él se pone de nombre Ali, y es probable que sea chiita. Pero si se pone de nombre Abu Bakr, Omar, Othman, son los nombres de los califas sunitas. Entonces, hoy lo que tenés en el Medio Oriente es 4 fuerzas políticas. Chiitas, países radicales que pagan terrorismo pero que no lo hacen de forma directa, Qatar y Turquía. Grupos radicales islámicos que quieren un califato religioso, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda. Y por último, sunitas no radicales, que se van moderando. Con esos Israel firma la paz. Que fue lo que casi al borde estuvo antes del 7 de octubre con Arabia Saudita. Y que va a ocurrir. Va a ocurrir. Luis, no hay vuelta atrás. Los países sunitas moderados entienden que el problema es Irán. O sea, no lo va a entender la diputada del Partido Obrero, ¿cómo se llama? Sí. Sí, ella no lo va a entender, ¿está bien? Pero los Emiratos Árabes Unidos lo entienden, Arabia Saudita lo entiende, Kuwait lo entiende, Egipto lo entiende, Jordania lo entiende. Los del Medio Oriente lo entienden. O sea, por eso me causa medio gracia cuando una diputada así dice: queremos una Palestina libre, democrática y laica. La laicidad no llegó al Medio Oriente, ¿está bien? La Revolución Francesa no penetró en Medio Oriente. Y la democracia, para que haya democracia tenés que tener clase media y necesitas una revolución industrial que cree clase media. La clase media pide derechos políticos y además tiene que estar acompañada por la Revolución Francesa, en donde confiamos en el ser humano que tiene derecho a decidir. La democracia no llegó a Medio Oriente, o sea que vos desde tu casa en Buenos Aires o donde vivas podés pedir democrática, laica y no sé cuánto, y la gente del Medio Oriente se parte de la risa de lo que estás diciendo. ¿Cómo lo vivís personalmente cuando ves Ámsterdam, cuando ves la cantante en Eurovisión, la cantante israelí en Eurovisión, cuando ves los estudiantes en las universidades americanas? Yo quedé muy impactado cuando vi que en algunas universidades habían hecho un corredor para judíos, para que pudieran entrar a la universidad y no ser insultados. ¿Cómo lo vivís siendo judío? Bueno, fíjate que el segundo libro, que ahora seguro está mostrando, y el cámara nos va a estar insultando porque tiene que hacer foco, pero este libro... Me encanta que entiendas de tele porque, claro, está muy bien. Y era productor de noticias para Televisión Española y para Portugal. Ahí está. Pero mira, lo hizo y muy bien. Y rápido. Sí. Muy bien. Este libro fue escrito antes que el 7 de octubre. Es una versión actualizada, que es sobre antisemitismo. El mismo sistema, 300 preguntas en 300 palabras. Para mí el antisemitismo es un fenómeno viejo, tiene 2000 años. Entonces no es algo nuevo lo que está pasando. Lo que ocurre es que después del Holocausto era más políticamente incorrecto decir yo soy antisemita. Hoy un antisemita moderno en general te va a decir 3 tipos de discursos. Te va a decir, yo no soy antisemita, soy antisionista. Contá la diferencia. Y el sionismo es creer que los judíos son un pueblo y que tienen derecho a un país propio, como los palestinos. ¿Quién pensás que sos vos para decir que los judíos no son un pueblo? Vos que naciste hace 200 años.
Tenés un pueblo que tiene 3.850 años, el judío es el descendiente del reino de Judea, Jesús era un judío viviendo en Judea. Tenés más pruebas arqueológicas de la existencia del pueblo judío de lo que te puedes imaginar en tu propio país y tenés el derecho de decir vos quiénes son los judíos, que es una característica del antisemita. El antisemita se cree con derecho de decirle a los judíos lo que son. ¿Está bien? Y cuando lo más importante de la sociedad era la religión, se odiaba al judío por religión. Y cuando lo más importante de las sociedades es la nación, se odia al judío con argumentos nacionales. Y cuando lo más importante de una sociedad son la defensa de los derechos humanos, se acusa al judío de violar los derechos humanos. Porque el antisemitismo es un fenómeno que muta. Tiene una capacidad de mutación increíble, tiene 2000 años de experiencia mutando. Y además, vos imaginate, Luis, que vos sos un gran defensor, no sé, de los pescados, de los peces globo bufón. Es un pececito que cuando Sí. lo atacan se infla, ¿está? Sí. ¿Alguien te haría una entrevista? ¿Vos harías una entrevista como periodista a alguien que defiende los globo bufón? Difícil. No llama la atención, ¿verdad? Pero si vos decís que sos un defensor de los globo bufón y el peor país que mata esos peces son los judíos, e Israel es el gran Depredador. depredador de los globos bufón, ¿qué pensás? ¿Lo llamarían en la televisión española, la Altamente BBC de probable. Londres, en El País y en otro tipo de cadenas antisemitas? ¿Lo llamarían a él para una entrevista? Altamente probable. ¿Por qué? Porque te hace un upgrade. Tenés 2000 años de experiencia y de pronto te transformás, no en un desgraciado, te transformás en el paladín de esa lucha que venimos combatiendo hace 2000 años, nosotros, los antisemitas. Entonces, hoy en día, un antisemita te va a decir, no soy antisemita, soy antisionista, te va a decir, los judíos dominan el mundo, están detrás de todas las barbaridades, están los judíos. Se llama el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion, que tiene una versión argentina, El Plan Andinia. Y por eso, Yossi, ¿viste la serie? Yossi, el espía arrepentido, la policía metió a un agente para ver cómo los judíos iban a ejecutar el Plan Andinia. Entonces, y además te van a decir un tercer argumento, los judíos se inventan el holocausto o se inventaron el 7 de octubre. Es el discurso clásico de un antisemita. A este tipo de discurso hay que combatirlo, primero con la educación y después por la ley. Hay que demandar y llevar a juicio a promotores de antisemitismo. ¿Te gusta odiar a los judíos? ¿Te gusta odiar a las personas de color? ¿Te gusta odiar a las personas por su diversidad sexual? Hay que demandarlo. Es una pregunta naive y hasta impropia. Te la hago igual en honor al afecto y a la admiración que te tengo. Dijiste antes, y debería callarme la boca, uno tiende a pensar que si yo soy liberal, todos son liberales. No encuentro el modo de la justificación del odio a los judíos. ¿De dónde viene? Viene principalmente del hecho que el judío no aceptó al Dios verdadero. O sea, el origen del antisemitismo es un discurso religioso. ¿Bien? Y además, en según qué sociedad, se justifica por el judío siempre es el rebelde, que no acepta las normas. Siempre va contra las normas, porque, por ejemplo, es un defensor de los derechos humanos desde que se creó. O, por ejemplo, tiene tendencias sociales a defenderse unos a otros. O, en algunas sociedades, el judío ocupó un lugar económico determinado que era, por ejemplo, cobrador de impuestos en ciertas sociedades y por lo tanto odiamos a ese que es el oficial del rey. Y en otras sociedades se lo odia porque avanza más rápido que otros. Se llama envidia todo eso. Claro. O sea que hay varias razones, depende de qué sociedad. Para muchos también es por ignorancia. Odio a aquel que es diferente y que no vive conmigo. Entonces depende de la persona. El origen es religioso, pero las razones dependen de la sociedad y no siempre es homogénea. Lo que Pero sí si es... el origen es religioso, no aceptar al Dios verdadero, bato entre comillas y negrita. Esto incluye a los cristianos, que no es aceptar a Dios uno y trino, y al Islam no aceptar a Alá y a Mahoma como su único profeta. Excelente. Fíjate la diferencia. Si la persona que nos está viendo es una persona cristiana, vamos a hacer esta pregunta simple. ¿Es lo mismo un cristiano hoy que un cristiano durante la conquista de América No, claro. o la Inquisición y las Cruzadas? No, claro. ¿Qué fue lo que ocurrió? El cristianismo se modernizó, se transformó. Y en el caso de los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, se reunieron sacerdotes a preguntarse una pregunta honesta. Y es, ¿hay relación entre todo lo que enseñamos en las iglesias durante los sermones y las cámaras de gas? Y la respuesta que se dieron es, sí, hay relación. Entonces emitieron un concilio en el Concilio Vaticano II, emitieron
una declaración, Nostra Aetate, que cambia la relación con los judíos. O sea, que el mundo cristiano con los judíos hoy vive en armonía, es más, me atrevería a decir que nunca vivieron mejor. El Islam, en su versión radical, piensa que cristianos y judíos están equivocados y son religiones anuladas. En árabe, din al-batel. Por eso se las persigue. Entonces sí, el origen es cristiano, pero fue mutando, y hoy los principales portavoces del antisemitismo no son los cristianos, son principalmente la extrema izquierda, la inmigración musulmana y ciertos medios de comunicación que tienen agendas que demonizan al judío de las naciones. Dijiste, trabajaste como productor de noticias en televisión española y más adelante la sindicaste como antisemita. Sí, pero yo trabajaba para Antena 3, ¿okay? Que era privada en ese sentido. Pero sí, España tiene un problema profundo de antisemitismo y te lo voy a dar con un ejemplo. No vas a encontrar ningún escritor clásico, salvo Cervantes, que no haya sido profundamente antisemita. El peor, Quevedo, que escribe un libro, La isla de los monopantos, que tú dices, no puede ser, esto es ideología nazi. Y lo escribió uno de los escritores más consagrados de la historia de España. Lope de Vega escribe un libro donde explica que el pobre niñito de Zaragoza le sacaron la sangre para hacer pan de Pascua. Estamos hablando de algo que está muy profundo, metido en la forma de hablar incluso el castellano. Va hacia el interior de España y molestar a un niño, hacerlo sufrir, ¿cómo se dice? Judiar al niño. ¿Judiar? Por supuesto, se utiliza y está aprobado en la Academia Española. Son barbaridades. Entonces, te das cuenta que hay algo muy asentado. Hay 3 países de habla hispana que tienen una tradición antisemita muy fuerte. España, Chile y Argentina. De los 3, el país que mejor lucha y más conciencia tiene sobre el antisemitismo es Argentina. Lo hace muy bien en relación a los otros países. Se lo toman en serio y tienen una actitud que demandan incluso antisemitas. Y hay una agenda también de muchos portavoces, como tu caso, por ejemplo, que no está dispuesto a coexistir con antisemitas. Y si vas a entrevistar a una persona que habla de forma antisemita, te vas a levantar y vas a decir, no estoy de acuerdo contigo, me parece una inmoralidad lo que estás diciendo, como ya te vi que hiciste. Bueno, ahí se demuestran los gladiadores. ¿Sabes que soy un autoritario, un fascista y un misógino? Porque se trataba de una mujer. Estoy hablando de una entrevista que pasó en este mismo canal. Perdón, la confianza de traer anecdotario personal. A lo largo de mi trabajo recibí agresiones por distintos motivos, obviamente por mi orientación sexual, obviamente por mis opiniones. Nunca sufrí tanta violencia por seguir defendiendo al Estado de Israel. Nunca, pero me sorprende las más aberrantes agresiones, insultos, desprecios. No son por ser gay, no son por ser conservador, de derecha, facho, lo que vos quieras, sino por seguir llevando mi pin de Israel o pedir por los rehenes. Tenés 2000 años de experiencia acumulada. Estás lidiando con un odio y prejuicios que están muy arraigados en muchas partes de la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a hacer vos con todo esto? O sea, ¿seguís adelante y te ubicás del lado de que no estás dispuesto a someterte a eso? Sí, claro. Porque otra que puedes hacer es también levantar la bandera y recibir los aplausos de la academia, de los que se llaman intelectuales a sí mismos, de defensores de los derechos humanos, porque vos te presentás como un paladín sobre algo que es aquel que agredió. Lo podés hacer. Lo que pasa es que ¿cuánta gente que vos conocés es coherente con principios democráticos liberales en serio? En serio, ¿eh? Porque, fíjate, todo lo que es el racionalismo y la revolución intelectual nace, por ejemplo, de personajes como Voltaire. Y Voltaire tenía cosas que sensacionales porque eleva la naturaleza del ser humano y dice que el ser humano tiene unas capacidades prácticamente ilimitadas intelectuales. Y sin embargo, Voltaire, cuando escribe su manual, es un terrible antisemita. Entonces, fíjate, Voltaire es un terrible antisemita y cuando habla de otros temas, parece una persona normal. Si él, como padre del periodo histórico que estamos viviendo, era así, ¿qué podemos esperar de gente? Por lo tanto, yo prefiero, ¿sabes qué? Un Luis Novarecio u otros líderes de opinión que tienen muy clara qué cosa está bien y qué cosa está mal, que a Voltaire. ¿Cómo modifica la geopolítica, la coyuntura inmediata, digo, Trump llegando al gobierno? ¿Qué crees cómo influye esto en Medio Oriente? ¿Estamos de acuerdo que Trump es un sheriff? Sin la menor duda.
el sheriff, ¿es creíble o no es creíble? Es creíble. O sea que vos le creés que va a disparar. Sin duda. Sin embargo, cuando estuvo en su primera cadencia, no disparó tanto. De hecho, hubo menos guerra durante el periodo de Trump que con otros presidentes. ¿Cómo se explica? Porque es creíble. Nadie se mete con el que saben que te va a pegar. Trump es muy creíble. El Medio Oriente está muy feliz, no digo Israel, el Medio Oriente en general, salvo Irán, están muy felices con Trump. ¿Por qué? Porque la alternativa a Trump, que era Kamala Harris, ella es una alumna de alguien que tuvo mucha influencia en el Medio Oriente y también en las universidades de aquí, Edward Said, que decía que toda la culpa de lo que pasa en el Medio Oriente es del colonialismo y del imperialismo. O sea que los locales no tienen culpa. Por eso va Barack Obama, que es el padre filosófico de Kamala Harris, y le dice a la Universidad del Azhar, perdón por lo que le hicimos a ustedes. Esto hace que te preguntes, bueno, ¿y cuál es tu actitud hacia Irán? A Irán hay que arroparla, hay que meterla en la comunidad internacional, sacarle las sanciones y de esa forma se va a moderar. Y los ayatolas en Teherán se siguen partiendo la risa todavía de hoy de esa visión del mundo. Es como una presidenta argentina que cree que puede dominar a Irán y firmar un pacto de investigación en donde vamos a confiar en que los iraníes que tienen miles de años vendiendo alfombra y negociando, ellos van a ceder ante la presión de Argentina y vamos a investigar juntos quién fue el que hizo el atentado de la AMIA. Es o un acto de soberbia o una inocentada. Porque los persas en este momento deberían pensar, ¿en serio piensa que puede dominarnos a nosotros? Nosotros que engañamos a media humanidad y que desarrollamos armas nucleares en secreto, ¿vamos a poder someternos a lo que dice la presidenta de Argentina? Bueno, es un problema. Entonces, los iraníes están preocupados. Yo creo que lo que va a ocurrir ahora es que Trump va a entrar en el Medio Oriente, va a suplir de arsenal bélico a Israel y de un apoyo político y va a presionar para la firma del acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Por eso creo que en este momento Irán no debe estar pasándola bien. Más aún, su líder, el ayatollah Ali Khamenei, si no es que murió, va camino cercano a eso porque tiene cáncer avanzado. Lo declaran medio en coma, puede ser que esté muerto, porque lo declaran en coma para que toda la Guardia Revolucionaria pueda asegurarse que no va a haber un golpe ante el vacío de poder y asegurarse que el hijo, Muqtada Khamenei, tome el poder y se haga con el control del país nuevamente sin trauma. ¿Cuántos rehenes quedan sin volver a casa en Israel? No sé, pero hay 101 rehenes, de los cuales creo yo que por lo menos la mitad no están entre los vivos. Escuché testimonios de israelíes que escucharon por interrogados, por palestinos que atraparon, que cuerpos fueron enterrados y le pusieron cemento encima para que los familiares no puedan ni siquiera recuperar los huesos de los muertos. Escuché de cuerpos despedazados y distribuidos en varios lugares para que no se pueda unificar el cuerpo y enterrarlo dignamente. Cuando el ejército de Israel fue a buscar a 6 rehenes que estaban bajo tierra, antes de que los soldados llegasen, les pegaron un disparo a cada uno para asegurarse su muerte. Estamos lidiando con personas que demuestran su inmoralidad más supina en la historia. En la conducta de los soldados de Hamás se los puede comparar a los soldados nazis. En la intención de lo que querían provocar también se los puede provocar. Querían cometer un genocidio, por suerte no tenían la capacidad bélica para hacerlo. Entonces, Israel intenta negociar para recuperar a parte de ellos. Si la propuesta de negociación es un cese de fuego de varias semanas con la devolución de secuestrados que están vivos, yo estoy a favor. Yo creo que se tiene que hacer lo imposible para poder recuperar a personas vivas, incluso si a cambio tengo que liberar a presos palestinos que están en cárceles israelíes por asesinar judíos. Sí estoy dispuesto, porque otra vez, lo importante es preservar la vida de las personas que siguen vivas, de los judíos y de los palestinos también. De las personas que no son combatientes, se le debe proteger la vida y evitar que mueran personas que no deben morir. Evidentemente, si el propio terrorista va a colocar un niño como un escudo humano adrede, el que viola la ley es él, y el que es un inmoral es él. Yo tengo que hacer todo lo posible para evitar que ese niño muera. Si mi hijo Itán va a ir al ejército y le van a ordenar que mate a un inocente para hacer un acto inmoral,
yo voy a hacerle juicio al ejército y voy a sacar a mi hijo del ejército. Yo no quiero que el ejército de Israel sea un ejército de bárbaros inmorales. Para sobrevivir en el Medio Oriente tienes que ser una potencia militar, económica, política y moral. Tenés que poder levantarte a la mañana y decir, estoy del lado correcto. No quiero matar a inocentes. Quiero preservar la vida y quiero paz. Si podés dormir tranquilo con eso, entonces vale la pena enviar a tu hijo al ejército. ¿Quién sos, Gabriel? En general me defino como aspiro a ser una buena persona, aspiro a ser un buen judío. No hay contradicción entre uno y la otra, una cosa y la otra. Pero la aspiración hace que te veas en mitad de camino. Porque si estás seguro que sos una buena persona, un buen judío, entonces crees que estás ya al final de tu camino. Yo aspiro a hacer eso. Y creo que es muy importante en los tiempos actuales seguir estudiando todo el tiempo. Entra por ahí alguien de buena fe, no los ideologizados, no los soberbios, que te dice, no me gusta lo que está haciendo Israel en Medio Oriente. ¿Qué le decís? ¿Tenés alguna idea cómo hacerlo mejor? Si tenés una idea cómo hacerlo mejor, hablemos sobre eso. Y además, tu forma de hablar es digna de una persona honesta. Porque no te está agrediendo, no te está insultando, no está de acuerdo. Y le voy a decir, yo como ciudadano también de Israel, soy también crítico con lo que hace Israel. Pero también soy crítico con lo que hacen otros países, no solamente Israel. Entonces, le preguntaría, ¿en qué otros temas también te involucras emocionalmente tanto? Creo que el gran Roberto Moldavsky fue el que esto seguro dijo que, él dijo, no somos los mismos después del 7 de octubre, y trajo algo que me pareció tan sabio, dijo, le piden a Israel reciprocidad. ¿Qué es? Secuestrar 2.000 personas, violar mujeres, poner en hornos a niños, descuartizar. Digo, esto, ¿no? Me impacta que se pida reciprocidad a un Estado democrático con el que uno puede sentir con el gobierno de turno, ¿no? Como una segunda etapa, ¿no? Es raro eso, ¿no? Y en general hay que preguntarle a la gente cuando te dice eso, es, bueno, explícame lo que es para vos reciprocidad. Porque también te va a decir, se le exige a Israel proporcionalidad. Entonces, bueno, ¿qué es proporcionalidad? Y vas a descubrir que la persona que exige algo, en general cuando le pedís definime algo concreto, no sabe lo que es. Porque para él proporcionalidad, por ejemplo, es la cantidad de muertos de la Franja de Gaza. Y así no se mide proporcionalidad. Es un invento dialéctico, no tiene ni pies ni cabeza, no puede ser tan charlatán. Y a veces abogados utilizan ese tipo de argumentos y a veces la Corte Penal Internacional utiliza eso. Es más, a alguien que no le tengo respeto legal, ¿está bien? Fue fiscal argentino en La Haya. Dijo una serie de cosas que no son legales, ¿está bien? Pero él explicó que la desproporción en el uso de la fuerza se mide no por números, sino por otra cosa completamente diferente. Te lo explico en 2 palabras. Si tenés una bomba nuclear abajo del asiento y vas a asesinar 3 millones de argentinos y yo te ataco para evitar que explotes esa bomba y lamentablemente mato aquí y a los 2, 3 cámaras que tenemos al lado nuestro que parecen todos buena gente, se mide proporcionalidad en base a cuántas vidas salvaste y cuánto daño colateral te cobraste. A los 3 millones frente a nosotros 3. Así se mide desproporcionalidad en el uso de la fuerza. Preguntale al que usa la palabra desproporción si sabe lo que dice la ley y vas a descubrir que no lo sabe. ¿Por qué? Porque sobre los judíos y contra los judíos hablamos todos. Hay un nivel de impunidad que hace que cualquiera se crea Einstein. Cualquiera se cree Einstein con respecto a los judíos. Hablamos todos. Sé que no cambiaste de idea, pero es una pregunta fetiche del programa. Nos morimos y ¿qué pasa? La última vez que te respondí. No pienso decirte porque te anticipo la respuesta. Tal cual. Mira, yo sigo pensando lo mismo y es que lo importante no es lo que pasa después, sino lo que pasa en esta vida. Y creo que nuestra misión es, todo el momento que estamos en la vida, ser lo que soñamos cuando fuimos creados. Por el que hayamos sido creados. Incluso por tu padre, cuando pensó en tu hijo y pensó en el ideal, ¿qué espero que sea mi hijo? Tenemos que cumplir con esa misión sobre la tierra. Y lo hacemos de diferentes maneras. Cada uno elige cómo lo hace. Yo creo que lo importante, y a diferencia de lo que te dije la otra vez, que es lo mismo que esto, es si tenés pasión. Si lograste hacer lo que hagas, incluso si sos carpintero, si sos barrendero, si sos profesor de la universidad o si sos jugador de fútbol. Si sentís pasión y cuando vos trabajás en algo, no sentís que estás trabajando, más aún, no entendés por qué te pagan por hacer lo que haces, porque sentís pasión.
Sí, tenés que vivir. Si lográs tener pasión en la vida y lográs también crear algo diferente y hacer la diferencia, justificás tu existencia. En mi caso, yo creo que estoy buscando en qué voy a hacer la diferencia y quizás la hice y no me di cuenta. Quizás la hice y no me doy cuenta. Lo importante es tener un cartel atrás que diga: sos tan bueno, Luis Novarecio, como tu última entrevista. Soy tan bueno como la última charla que di. Sos tan bueno como el último libro que escribiste. Sos tan bueno como la última clase que diste. El hecho que hace 20 años recibiste un premio Nobel no significa nada. Lo importante es lo que hice ayer. Y eso te obsesiona a justificar tu existencia en la Tierra. Bueno, quiero recomendar mucho las 300 preguntas en 300 palabras sobre el antisemitismo, que es este libro de Gabriel, y edición actualizada de las 300 preguntas con 300 palabras del conflicto de Medio Oriente. Última, muy cortita. Entra por ahí Gabriel Ventasgal a los 16, con un poquito más de 30 años de experiencia. ¿Qué le decís al pibe ese? Simplemente 3 cosas. 1, estudia más de una carrera siempre para poder mezclar. 2, si naciste en un país que tiene de todo, pensá que no tenés nada. La maldición de un país rico es que la gente ve todo como natural. La bendición de un país pobre que no tiene recursos como el mío es que tenés que ser muy creativo para poder sobrevivir. Y tercero, tener una buena cultura del fracaso. Si fracasás, contáselo a la gente porque eso te anima a seguir probando. Buena cultura del fracaso, estudiar más de una carrera y pensar que no tenés nada y por eso tenés que ser creativo. Eso le diría a un Gabriel de 16 años. No hay ningún lugar común. Es un enorme placer escucharte. Aprendo un montón cada vez. Un abrazo fuerte para vos, para la familia y especialmente para Aitán. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador, mi tasador. ADN Developers cumple 20 años desarrollando proyectos de valor con más de 280.000 metros cuadrados construidos en calidad premium en zonas estratégicas de la ciudad. Los amigos de ADN están próximos a entregar el Dom Business Plaza en Libertador y Olazábal. ADN Developers cumple 20 años, mirá. Somos ADN. Presentamos nuestros proyectos DOM en ubicaciones exclusivas, edificios con full amenities. Construimos más de 280.000 metros cuadrados, calidad premium. Somos ADN, 20 años.